Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar la lección 3.1 y 3.2, factorización de polinomios, y tenemos también el factor común. Entonces, para poder entender lo que es factorizar una expresión algebraica, básicamente tenemos que entender qué significa la palabra factorizar. Si por ejemplo, acá tengo el número 16, entonces yo puedo establecer que 16 tiene factores, es decir, que voy a encontrar dos números cuyo producto o cuya multiplicación del 16. Entonces, factorizar es prácticamente expresar una cantidad, un número, expresarlo en factores, y que prácticamente es lo mismo. Es prácticamente escribir el 16 de otra manera. Estoy tomando como parámetro el número 16. Entonces yo puedo expresar 16 como, por ejemplo, 8 por 2. Entonces sabemos que 8 por 2 es 16. Entonces de esa manera estoy expresando al 16. Lo estoy expresando de otra forma, pero que prácticamente esa forma tiene el mismo valor que el número. También puedo ver, de qué otra manera puedo ver el 16. También pudiese verlo de esta manera: 2 por la suma de 5 más 3, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando de que tengo factores. Nuevamente, este es un factor y este es el otro factor, y que al multiplicarse prácticamente dan el mismo resultado que 16. Entonces, en eso consiste factorizar. Si tengo una expresión algebraica, la voy a escribir de otra manera en factores, es decir, en multiplicación, y esa expresión tiene que ser exactamente lo mismo que la expresión que me dan al inicio. Vamos a ver más adelante ejemplos así para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces acá en el problema inicial nos piden que resolvamos y que encontramos el área de este rectángulo. Entonces nos dice: Antonio construirá un rectángulo con las siguientes piezas. Como podemos ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 piezas y nos pide cuál es el área de este rectángulo y cuál es la medida de la base y la altura. Entonces, como nos piden encontrar el área, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo definir el área de cada una de estas piezas que están ahí. El área de esta es x por x. Esta área queda definida como x cuadrada. De igual manera, esta tiene base x y altura x. Esta también es x al cuadrado. Y esta tiene base 1 y altura x. Entonces esta es x. De igual manera, esta es área x y esta es área x. Entonces, la primera manera de definir el área es sumando todo eso que tengo ahí. Entonces, de esta manera el área queda definida como x al cuadrado más x al cuadrado más x más x más x. Entonces esto se puede reducir, ya que tenemos lo que son términos semejantes. Acá tengo x cuadrado y x cuadrado, y aquí tengo estos otros términos semejantes. Entonces, si reduzco la expresión, ¿a qué llegamos? X cuadrado más x cuadrado se nos forma 2x cuadrado. Ahora bien, si sumamos x más x, llegamos a exactamente 3x. Entonces, esto que tengo acá es el área
del rectángulo. Y si nos fijamos, el área prácticamente es un binomio, es una expresión algebraica que representa en este caso el área de este rectángulo. Entonces, como nosotros sabemos por definición de que el área de un rectángulo, la puedo definir como la multiplicación de la base por la altura. Entonces, la segunda manera de encontrar el área de este rectángulo es usando la fórmula de la base por la altura. Entonces, en este sentido, el área va a quedar expresado como la base por la altura. Entonces, ¿cuánto mide la base? La base mide x más 1 más 1. Es decir, la suma de todo esto me harán la base. Entonces la voy a definir acá como x más 1 más 1 y más 1. Esto es la base. Ahora multiplicado por la altura, cuyo valor es x. Es una x. Ahora, en este factor que tenemos por acá, lo podemos reducir, ya que tiene términos semejantes. Acá tenemos x más x, nos da 2x más 1 más 1 más 1, eso es prácticamente 3, multiplicado por x. Entonces, como en ambos casos hemos encontrado el área, la misma área, solo que acá estoy encontrando el área de una manera total, es decir, sumando estas áreas y llegamos a esta expresión. Ahora acá el área que he encontrado está expresada en factores. Entonces, si yo multiplico esta x por este binomio, llegaré a esta expresión que está acá. Entonces, como podemos notar, aquí esta expresión original del área la he descompuesto en cuántos factores, en un factor y en otro factor. Entonces, como podemos ver, esta misma expresión yo la estoy reescribiendo aquí de otra forma, pero que el resultado es el mismo. Entonces, si hacemos una igualación, 2x al cuadrado más 3x, eso es exactamente igual a 2x más 3 multiplicado por x. Entonces, estas expresiones son exactamente las mismas, solo que aquí la estoy escribiendo de manera diferente, la estoy expresando en factores. Entonces, aquí podemos entender algo entonces, de que cuando encontré estos factores, existe un factor común que es x, ya que la x se encuentra repetida en ambos términos, porque cuando multiplico x por 2x llegamos a 2x cuadrado, y cuando multiplique x por 3x llegaremos a 3x. Entonces este es el factor que se repite, a ese se le llama factor común. Entonces de esta manera estamos haciendo una definición de lo que es factorizar y también de en qué consiste un factor común. Entonces voy a colocar algunos ejemplos de factor común para que podamos entrar a lo que es el contenido 3.2. Muy bien, entonces por acá tengo lo que son tres ejemplos en los cuales nos piden factorizar los siguientes polinomios. Entonces aquí nos está pidiendo que encontremos el factor común. Entonces en el primer caso tenemos un binomio. Entonces les decía anteriormente de que factorizar es encontrar dos expresiones que al multiplicarse me generen nuevamente este mismo binomio, es decir, escribir de otra forma
este binomio, escribirlo en forma de multiplicación y que esa multiplicación al efectuarse me den otra vez el binomio que tengo originalmente. Entonces, para poderlo factorizar, debo definir los factores comunes que se encuentran en cada término. Entonces, el 5, si nosotros vemos el 5, ese número no se puede descomponer en factores. Lo voy a dejar así como está. Ahora analicemos el 10. El 10 lo puedo descomponer en factores, los cuales son 5 por 2. Lo voy a expresar así. Y lo demás lo dejo como tal. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Para que podamos fijarnos de que existe un factor común en los números, el cual es 5. Porque el 5 está inmerso en el 10 como factor del 10 cuando lo multiplicamos por 2. Porque sabemos que 2 por 5 es 10. Entonces estoy haciendo esto para que podamos visualizar de que el factor 5 está implícito en el número 10. Y aquí lo tengo también como factor, miren, el 5, porque el 5 está multiplicando y cuadrado, entonces este es un factor, este 5 está multiplicando todo esto, entonces también el 5 es otro factor y es común porque aparece en ambos términos. Entonces, para poder factorizar, voy a escribir los factores comunes. Ahora ya sé que el factor común de los números es el 5. Ahora tenemos que fijarnos en las variables. El factor común de las variables es aquella variable que se repite. Si analizamos la y cuadrada, es como que tengamos y por y, entonces ahí está implícita la variable y, bien, como factor. Entonces ya sabemos que y es el factor común que se repite. El caso de la x no es un factor común, porque la x no se repite en ambos términos, solo aparece una vez. Entonces ya hemos definido de que el factor común en las letras es la y. Siempre tomamos la que tiene menor exponente. Voy a reescribir esto nuevamente como estaba, así. Ahora lo que hacemos es abrir un paréntesis. Ahora debemos de pensar qué factor voy a colocar dentro del paréntesis para que cuando multiplique nuevamente 5y por ese factor vuelva nuevamente a 5y cuadrado, tomando en cuenta que ya tengo el factor de 5y. ¿Cuál es el otro factor que hace falta acá? Pues obviamente hace falta y, porque si multiplico 5y por y, llegamos otra vez a y cuadrado. La otra manera de verlo es que si ya tengo el factor común definido, voy a dividir el término entre 5y. 5 entre 5 nos da 1. No es necesario ponerlo porque se sobreentiende. No es necesario colocarlo. Y entre y nos va a dar exactamente y, porque tenemos la misma base y los exponentes los restamos. 2 menos 1 y nos queda elevado y a la 1. Eso lo había explicado en clases anteriores. Ahora, ¿qué signo sigue? Sigue el menos. Ahora podemos dividir toda este término entre 5y. Si dividimos todo esto entre 5y, se nos va a cancelar el 5 con el 5 y ¿qué nos va a quedar? El 2. Pero si dividimos y entre y, también se va a cancelar. Es decir, se nos va a cancelar este con este y esta variable con esta. Y al final, ¿qué nos va a quedar acá? 2x, simplemente 2x. Porque si analizamos 5y, lo multiplico por 2x, 5 por 2 es esta expresión que tengo acá, 5 por 2, y 5 por 2 es 10, y y por x llegamos a xy. Entonces, de esta forma he encontrado los dos factores que al multiplicarse
originan nuevamente la expresión que tengo. Entonces de esa manera quedó factorizado el primer ejemplo. Ahora veamos el segundo ejemplo. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3 términos. Este es un trinomio. En primer lugar, tenemos que ver cuál es el factor común de los números. Si hacemos el mismo análisis como lo hicimos en el 10, podemos ver que el 3 no lo voy a descomponer en factores porque 3 por 1 sabemos que siempre es 3. Entonces, en este caso no tiene sentido factorizar el 3 en esos dos factores, porque como tal el 3 lo voy a dejar así, y el 2 sí lo puedo expresar como, lo voy a reescribir para que podamos notar eso. El 3x cuadrado lo voy a bajar más, ahora voy a expresar el 6 en factores, 3 por 2, porque 3 por 2 es 6, y y solamente lo bajo. Voy a dejar indicado este con una X más pequeña para que no se confunda. 3 por 2. Ahora voy a expresar también este 12 en factores, el cual es 3 por 4, y lo demás lo escribo como está, XY. Como podemos notar, ahora ya conozco cuál es el factor común de los números, y el factor que se repite en todos es el 3. Entonces tomo ese factor común, lo coloco. Ahora debo de buscar el factor común de las letras, y él decía que el factor común de las letras es la variable que se repite. Si nos fijamos en X está aquí, pero en el segundo término no aparece porque solo tengo 6y, y aparece acá. Entonces podemos concluir que la X no es común en los términos, no tiene un factor común. Ahora, si vemos la Y no aparece en el término número 1, aparece en el término 2 y aparece en el término 3. Entonces no es común a todos los términos. Por lo tanto, no existe un factor común en la variable X y en la variable Y. No lo existe. En este caso solo existió un factor común en los números. Entonces, como este es mi factor común, abro el paréntesis, ya que este es el primer factor que tengo. Ahora voy a definir el segundo factor. ¿Y cómo sale el segundo factor? Dividiendo cada término entre el factor común que tengo. Si divido 3x cuadrado entre 3, simplemente me va a quedar x cuadrado, ya que el 3 con el 3 se cancelaría. La otra forma de verlo es buscar la expresión que al multiplicarla por 3 lleguemos a 3x cuadrado, y por lógica es x cuadrado. Ahora sigue un más. Ahora pensemos en una expresión que al multiplicarla por 3 lleguemos a 6y. Por lógica eso es 2y. Entonces la otra manera de verlo es si divido el 6y entre el 3. 6 entre 3 me da 2, y la y solo la coloco, la indico. Después sigue el más. Ahora pensemos en qué expresión colocaré aquí, que al multiplicarla por 3 me dé 12xy. Entonces, por lógica es el 4, porque 4 por 3 me da 12, y xy solamente la dejo indicada. Si, la otra manera de encontrar este término es dividiendo este término 12xy entre el factor común, y 12xy entre 3 nos da 4xy. Entonces de esta manera ya hemos resuelto el segundo ejercicio. Ya quedó factorizado en este factor y en este otro factor, ya que al multiplicarse volvemos a la expresión original, porque 3 por x cuadrado llegamos a 3x cuadrado, 3 por 2y llegamos a 6y, y 3 por 4x llegamos a 12x. Entonces de esta forma hemos factorizado el ejemplo número 2. Ahora voy a hacer el ejemplo 3.
En el ejemplo 3, si observamos, en el caso de los números, aquí tenemos un 1 imaginario que no se pone porque se sobreentiende. Entonces, si queremos factorizar este binomio, tenemos que fijarnos de que en los números no existe un factor común, porque no hay ningún número que se repita, no hay ningún factor que se repita. En cambio, las letras se repiten, XY se repite en ambos, XY. La XY está implícita en cada término. Entonces, definimos que el factor común es XY. Entonces, debo de poner una expresión dentro del paréntesis que multiplicada por XY lleguemos a una XY, y eso es 1, porque XY por 1 llegamos a XY. Ahora, más, pensemos en una expresión que al multiplicarla por XY lleguemos a 16x cuadrado Y. Entonces, lógicamente necesitamos poner 16, ya que el coeficiente de este término es 1, 1 por 16 llegamos a 16. Luego hay que pensar en las variables. Para llegar a x cuadrado necesito una x, porque x por x llegamos a x cuadrado. Y para llegar a y no necesito colocar otra y, porque ya la tengo indicada acá. Entonces, esa es la respuesta que ando buscando. Gracias.